Buenos días a todos los trabajadores y trabajadoras universitarios de Plaza Mayor, a los trabajadores de las universidades politécnicas y territoriales, institutos y colegios, a las universidades experimentales, a las universidades autónomas, a todos los trabajadores y trabajadoras obreros, empleados y profesores universitarios. Hoy, 2 de mayo, cuando van a ser la hora del mediodía, ya tenemos clara la película de todo lo que iba a anunciar el presidente de la República. El día sábado, el presidente en la locución incrementó nuevamente un 30% en el salario mínimo y llevó la unidad tributaria a 3.5%. Eso implica que el nuevo salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras universitarias estará por el orden de los 15.000 y tantos bolívares, y la unidad tributaria del Z-Tique quedaría, de acuerdo a 177 bolívares, en 18.585. Queremos aclarar algunos elementos conceptuales sobre esto. En primer lugar, el incremento de la unidad tributaria de 6.750 a 13.275 ya está garantizado de acuerdo a la contratación colectiva y a lo aprobado en la Comisión de Seguimiento. Y esa misma lógica se aplica para los jubilados, es decir, si a los jubilados que no están en el decreto presidencial, el contrato colectivo los protege de acuerdo a un parágrafo en la cláusula 85 del contrato y en la 115 establece que si hay un incremento superior a lo establecido, pues sencillamente tendrán que corregirse, y en el caso de los jubilados no pueden ganar menos que los trabajadores administrativos, obreros y profesores en condición de activo. Eso quiere decir que no hay que ir a pelear que este Z-Tique le vaya a los jubilados. Automáticamente los jubilados, pensionados y sobrevivientes tendrán el Z-Tique establecido de acuerdo a la resolución del ciudadano presidente de la República. Ahora bien, la gente explica por las redes sociales, pero es que no lo han pagado, y eso es cierto. Incluso la gente, muchos no saben ni siquiera qué les debe. Nosotros les vamos a aclarar eso. Cuando discutimos la contratación colectiva, llevamos la unidad tributaria a 1.5. El Ejecutivo Nacional aplicó el 1.5 sobre 150 bolívares. Y eso lo veníamos cobrando todo hasta el mes de febrero, que cambiaron la unidad tributaria. Cuando hubo un cambio de 177 bolívares por unidad tributaria, apareció una primera deuda de los trabajadores universitarios de 1.215 bolívares mensuales. La unidad tributaria fue incrementada, creo que a finales de febrero. Eso quiere decir que esa partecita de febrero y marzo es un mes, abril es el segundo mes, nos deben 2 meses de deuda que consagran 2.430 bolívares nada más por el concepto de la unidad tributaria. Posteriormente todavía se incrementó el Z-Tique a 13.275 y quedó pendiente una diferencia de ese salario de 6.525 del mes de marzo, 6.525 del mes de abril, para un total de 13.050 bolívares de deuda, que además es una sumatoria a estos 2.400. ¿Qué pasó con esta situación? Todos los que trabajan en la Universidad Central de Venezuela saben que los trabajadores cobramos y devengamos salario por presupuesto. Todo lo que sobrepasa el presupuesto del año anterior viene por vía crédito adicional. Eso es sencillamente de conocimiento público. En estos momentos, el Ministerio sabe que el incremento de la unidad tributaria tiene una deuda que la tienen que cuantificar, y posteriormente la deuda por el incremento del Z-Tique. Esa la están cuantificando y nos prometieron que a finales de mayo probablemente pagarían estas diferencias salariales. Ahora hay un nuevo incremento salarial, un nuevo incremento de la unidad tributaria de hace 2 días. Eso implica que esa también tiene que ir a la contabilidad para que puedan ejecutar los presupuestos para solicitar los recursos al organismo central, que es la Oficina Nacional de Presupuestos, y después la Tesorería Nacional. Por eso no han cancelado, porque no es que cuánto es el aumento, que aquí tengo la plata, eso no existe. En las universidades eso no existe, y así queremos aclarárselo a los trabajadores. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Celeridad. Celeridad en el Ministerio de Educación Universitaria para hacer lo que uno llama los cálculos, celeridad
en la UNAPRE, celeridad, para que los trabajadores puedan tener sus recursos a tiempo, porque se trata de la vida de los trabajadores. Ahorita, cuando la especulación y la inflación se han consumido los incrementos salariales, pues no nos queda otro que apelar a estos elementos, y dinero que recibo, dinero que se gana. Esa es la realidad. En ese sentido, para el mes de mayo tendríamos una deuda de 2.430 bolívares por 2 meses de la unidad tributaria, y algunos días que no tengo estos vueltos tabulados, tendríamos 13.050 bolívares de diferencia del incremento de la unidad tributaria a 2.5, y tendríamos 18.835 bolívares, es decir, una deuda de aproximadamente de 11.835 por concepto nada más del mes de mayo, sumándole a esta deuda. Eso implica que los trabajadores aspiramos a cobrar estos recursos lo más pronto posible, y así se lo hacemos saber al Ejecutivo Nacional. Y así lo vamos a llevar en la mesa de negociaciones que aspiramos a instalar mañana, aunque no nos han confirmado, pero mañana debe ser la discusión sobre el tema del salario. Por otro lado, el incremento del salario mínimo un 30%. Si ese 30% se lo aplicaran a los trabajadores universitarios, como mucha gente está preguntando, quedaríamos por debajo del salario mínimo. Y aquí lo tengo. Eso implicaría 14.532 por debajo de 15.500 bolívares, que sería el salario mínimo de los trabajadores. Si nosotros hubiéramos mordido el peine que nos plantearon los sindicaticos estos afiliados a FETU, concretamente la dirección de FETU, porque los sindicatos de base de FETU no son más que víctimas de esta dirección mala conducción, y hubiéramos aceptado el 40% que ellos estaban proponiendo en el mes de marzo, abril, antes de la marcha, con lo que paramos esa pretensión, nosotros tendríamos que para el salario mínimo de un trabajador quedaríamos en unas condiciones por encima del salario mínimo, pero perdimos el espíritu de lo que estableció la norma del contrato colectivo, que es 1.144. Nosotros ante eso ahora decimos, la situación está más seria, más tranquila. Ahora no estamos peleando el 3.5 de la unidad tributaria, porque ya lo decretaron, sale de la discusión, y tenemos una mala discusión. Si el salario mínimo de un obrero grado 1 en la contratación colectiva era 11.172 o 79, no tengo la cifra exacta, y en noviembre se incrementó un 30%, ese salario debería llegar a 14.523. Si a eso le sumamos el 20% del mes de marzo, llegaría a 17.427.60. Y si a eso le sumamos este 30%, el salario mínimo del trabajador grado 1, obrero, de las universidades públicas, quedaría en 22.655. Esa es la lógica que está establecida en nuestra contratación, que representa 1.54 del salario mínimo nacional. Y ese es nuestro punto de vista para la discusión del próximo contrato colectivo. Ahora bien, esta semana tendrán que reunirse para darnos una respuesta. Los trabajadores le presentamos un ultimátum al Ministerio en la última movilización a la esquina del Chorro, donde está el Ministerio de Educación Universitaria. Nosotros vamos a cumplir esa advertencia que hicimos. Si esta semana no llegamos a un acuerdo definitivo sobre esta y otras materias, pero fundamentalmente el tema salarial, evidentemente los trabajadores tenemos que aplicar medidas que van desde la movilización, toma y tranca, hasta la paralización de actividades. Por eso nosotros exhortamos al ciudadano ministro de Educación Universitaria, también vicepresidente de la área social, a que se reúna o que tome decisiones con urgencia, porque nosotros no vamos a seguir sentados en una mesa discutiendo acerca del agua tibia, porque nuestro planteamiento fundamental es el incremento salarial. Tienen que poner en la mesa todas las cartas en el asadón y saber para dónde es esta discusión. Por último, queríamos aclararle a los trabajadores y trabajadoras. Yo hago seguimiento a los correos, al WhatsApp, a lo que por las redes sociales los trabajadores tienen como planteamiento. Algunos nos dicen, por ejemplo, que es la hora de la huelga. Nosotros con mucha seriedad decimos, estamos dispuestos a jugarnos a todo por el todo. Pero esto es un tema que tenemos que discutirlo con la Confederación de Trabajadores Universitarios, que está constituida por FENARROE, los no federados,
frente a eso. Incluso acuerdos con los profesores. Si en estos momentos llegara a ocurrir una huelga general de trabajadores de tiempo indefinido y nos paralizan el salario, evidentemente esa huelga estaría condenada al fracaso. Aquí lo claro hay que tener primero los objetivos que nos planteamos. Ya nosotros hemos definido nuestros objetivos y una estrategia que nos marque el rumbo a transitar para el logro de estos objetivos. También la tenemos. Lo que le pedimos a los trabajadores es confianza, firmeza, independientemente de que vayan a escribir y a decir cosas a nivel de las redes sociales, como lo vienen diciendo. Pues nosotros sencillamente tenemos los pies plantados sobre la tierra con firmeza, como los árboles contra la tempestad, de pie. Tenemos claro el panorama político. Sabemos que la crisis económica nos ataca a todos y sabemos la necesidad que tiene en estos momentos el trabajo. Pero además, no se trata de hacer cualquier locura para mañana decir, bueno, nos derrotaron, y siempre las derrotas tienen padres, los que estamos al frente de la lucha, porque más nadie la asume. La victoria tiene muchos padres. Nosotros vamos a trabajar en función de la victoria de los trabajadores, de la victoria de la clase trabajadora. Por eso le pedimos a nuestra clase trabajadora confianza y firmeza, y sobre todo participación. Es fundamental que todo llamado que hagan nuestros gremios en función de una u otra acción tiene que ser acatada por el 6% de los trabajadores para garantizar la efectividad de este proceso. Si no, es sencillamente esperar milagros. Que alguien haga algo para que me aumenten mientras yo sigo trabajando normalmente y me dedico a mi familia, a conseguir los alimentos que no consigo, etc. Esa actitud acomodaticia, muy cómoda, por cierto, sencillamente tenemos que erradicarla de nuestros nuevos conceptos de lucha. Los trabajadores tenemos que pelear el derecho a tener una vida digna, y el derecho a tener una vida digna tiene que ser sobre la base de soportar en la contratación los elementos que están allí clarificados. En ese sentido, a los trabajadores y trabajadoras, confianza en su gremio, en su organización sindical, en nuestra federación, firmeza en la contundencia de los elementos que estamos manejando para repetir, para exigirle a los jefes, a la cuestión, el respeto a esta contratación y participación activa y protagónica en cada uno de los escenarios de los cuales nos encontramos. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras. Las cartas están sobre la mesa. Mañana nos encontramos con el Ejecutivo Nacional, con la otra parte del sector de los trabajadores que tienen posiciones guabinosas, por decirlo de alguna manera, y en el marco de eso nosotros tenemos que sentar el precedente de que la clase trabajadora, cuando luche y combate unida, jamás será vencida. Muchas gracias.